vamos a hablar de un concepto que se usa muchísimo en distintas aplicaciones dentro de la matemática. Vamos a hablar de la composición de funciones. Fijaros, ¿dónde lo aplicáis? Lo aplicáis cuando trabajáis, por ejemplo, con una función trigonométrica y la función inversa. Cuando vosotros trabajéis con derivadas y apliquéis la regla de la cadena. En distintas situaciones vais a oír hablar de la composición de funciones y muchas veces tenéis problemas porque no se entendió esta primera parte. Así que vamos a ir a la noción más básica de lo que es la composición de funciones, vamos a ver un ejemplo básico y después obviamente vais a tener más vídeos donde vais a trabajar un poquito más en detalle este tipo de ejercicios con composición de funciones. Recordemos que la composición de funciones lo que hace es aplicar funciones consecutivamente una después de otra. Yo ahora voy a partir con la composición de dos funciones, eso se puede traspasar a 3 funciones, a 4 funciones, las que sean. Fijaros, nosotros en general ¿qué hacemos? Tomamos una función, hasta aquí nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una función que tomaba elementos de un conjunto de partida, los llevaba a otro conjunto de llegada, entonces ¿qué decíamos? Que si teníamos este elemento de partida x, le aplicábamos la función g y entonces se obtenía un nuevo elemento que se llamaba el y, que era la imagen del x a través del g. Si nosotros ahora lo que hacemos es que a este elemento y, que en realidad será la imagen del x a través del g, le aplicamos una nueva transformación, una nueva función, un nuevo camino que llamamos f, ahora lo que obtenemos es el f aplicado a ese número y, a ese valor y, a esa expresión y. Sí o sí, como el y era g de x, entonces estamos aplicando el f a ese g de x. Bueno, este procedimiento se llama composición y equivale a decir, bueno, si yo quiero ir desde aquí hasta aquí, si yo puedo hacer este camino, es decir, pasar primero por g y después por f, entonces yo podría ir directamente del x a este f de g de x, que en algunos sitios se llama también z. ¿De acuerdo? En el fondo, yo puedo pasar de aquí a aquí a través de estos dos caminos o bien de forma directa. Ahora bien, algebraicamente, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una nueva función. Veamos un ejemplo. Fijaos, tenemos f de x, que es la función raíz de x, donde el dominio de f es son todos los reales positivos, incluido el 0, y el rango o recorrido son también todos los reales positivos, incluido el 0. Si tomamos la función g de x, que es x cuadrado más 1, el dominio de g y el rango de g en este caso son todos los reales. Vamos a ver quién sería f compuesto con g, es decir, aplicamos g y después f. ¿Qué sería? Fijaos, nosotros le aplicamos el f después de haber aplicado el g, es decir, nosotros el g lo llamábamos x cuadrado más 1 y después aplicábamos el f. Por lo tanto, el f ¿qué hacía? F de cualquier cosa, ese x es cualquier expresión, va a la raíz de esa cualquier cosa, de esta x. Entonces, si en vez de x yo tengo x cuadrado más 1, f de mi algo va a ir a la raíz de ese algo. ¿Quién es ese algo? X cuadrado más 1, por lo tanto va a la raíz de x cuadrado más 1. Si queremos ver la otra composición, es decir, en vez de aplicar g y después f, vamos a aplicar f y después g. Sería más de lo mismo. ¿Qué hacemos? Primero aplicamos el f, después aplicamos el g. Es decir, primero aplicamos el f, que es raíz de x, y después aplicamos el g. ¿Qué hace el g? Veamos, g de cualquier expresión lo manda a esa expresión al cuadrado más 1. Por lo tanto, si ahora mi expresión es x, la raíz de x, yo que tengo la expresión, que es raíz de x, todo al cuadrado más 1. En este caso, como tengo raíz de x elevado al cuadrado, eso nos queda como x. Y por lo tanto nos queda x más 1. Ahora bien, aquí ojo con un detalle. Una cosa es que nosotros tomemos algebraicamente esta composición y la desarrollemos. Eso es trivial, es sencillo, es llegar, reemplazar y listo. Otra cosa es que esto tenga sentido. Y fijaos en algo. Cuando nosotros hicimos el esquema inicial, estuvimos diciendo que llegábamos de un conjunto de partida a uno de llegada y de ahí partíamos de nuevo. Es decir, en ese conjunto que hay en medio, en ese donde formábamos el g de x igual al y, tenemos que asegurarnos que todos los puntos que procedían del x pueden salir con el y. Me explico. Fijaros aquí, en este caso nosotros aplicamos primero el g. ¿El g a dónde llega?
el G va a todos los reales. Por lo tanto, yo llego a un conjunto que es infinito, que son todos los reales. Y después parto con el F. ¿Y el F de dónde parte? Su dominio dice que parte de los reales positivos con el 0. Entonces, ¿qué significa? Que yo tenía todo el conjunto, con el G llegaba a todo el conjunto de los reales, y de ese conjunto, para aplicar el F, tomaba una parte más pequeña, que era el conjunto de los infinitos números que iban desde el 0 hasta el más infinito, o sea, hasta el más grande de todos los números positivos. Pero fijaros en esta, por lo tanto aquí no tengo problema de definición a la hora de calcular esto. Es decir, todos aquellos elementos de los que yo partía, yo les puedo aplicar la composición y llegamos a algún lado, da igual ahora dónde. Pero en este caso hay que tener cuidado, porque si os dais cuenta partimos con el F. El F partía de los reales positivos, pero llegaba a ese conjunto de los reales positivos con el 0. Nosotros tenemos ese conjunto y el G se aplica después a supuestamente todos esos elementos. Pero ¿qué pasa? Que el G inicialmente partía con todos los reales. Por lo tanto, el G solo va a tomar los elementos que llegamos con el F. Es decir, el G ahora no lo vamos a aplicar a todos los números, lo vamos a aplicar solo a ese conjunto chiquitito de números, chiquitito, que es del 0 al infinito. Por lo tanto, esta expresión va a tener sentido solo en un dominio que es el dominio del que procedía el F, que son los reales positivos con el 0. Por lo tanto, en este caso hay que tener cuidado porque aquí solo sirve para los reales positivos con el 0. Para ver más casos particulares de esto, vamos a subir más vídeos donde ejercitemos estos detalles. Pero recordad, la composición algebraicamente siempre vamos a poder llegar a reemplazar, operar. Hay que tener cuidado con que eso tenga sentido. Y dicho eso, podemos seguir avanzando.